Abrimos con una cifra que, sinceramente, es para sentarse. En 2025, el Sistema de Ahorro para el Retiro de México, el SAR, generó unas plusvalías récord de 1,14 billones de pesos. Una auténtica barbaridad. Hoy vamos a meternos en faena, a destripar el informe de la CONSAR que revela este dato, y el objetivo no es solo contar las cifras, sino entender qué significan para la economía mexicana y sobre todo para el futuro de casi 70 millones de trabajadores. Claro. Veremos números espectaculares, sí, pero también una aparente paradoja. En un momento de mínimo desempleo, ¿por qué se están disparando los retiros? Por ese mismo motivo. Hay una historia oculta en los datos que vamos a desvelar. ¿Es este sistema tan sólido como parece a primera vista? Vamos a verlo. Y para empezar a entenderlo, yo creo que hay que hacerse una idea de la escala. El informe nos dice que los recursos totales que maneja el sistema alcanzaron los 8,3 billones de pesos. Es un número tan grande que es difícil de imaginar. Totalmente. A ver si lo podemos aterrizar. 8,3 billones de pesos. Para que nos hagamos una idea, es como si cada uno de los casi 70 millones de trabajadores tuviera un coche nuevo de gama media ahorrado solo en este sistema. La escala es sencillamente monumental. Esa es una buena forma de verlo, sí. De hecho, equivale a casi el 24% del Producto Interior Bruto de México. Con esto sobre la mesa, queda claro que no hablamos solo de un sistema de pensiones. Estamos ante uno de los motores financieros más importantes del país, un gigante que invierte y mueve la economía. Vale, pues vamos a por el corazón del asunto, los rendimientos. La cifra que mencionaba al principio, ese 1,14 billón de pesos en plusvalías, es la más alta en los 28 años de historia del sistema. Pero hay un dato que me ha dejado pensando. El informe dice que 57 de cada 100 pesos que hay en la cuenta de un trabajador hoy en día provienen directamente de estos rendimientos, no solo de sus aportaciones. Has dado en el clavo con ese punto. O sea que la mayor parte del dinero que tienen no lo han puesto ellos, sino que lo ha generado el propio sistema. Exacto. Y si tiramos de ese hilo, lo que vemos es la magia del interés compuesto funcionando a una escala masiva. El rendimiento de 2025 fue del 16,8%, una cifra muy por encima del promedio histórico anual que ronda el 10,7%. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué ese 16,8%? ¿Fue un golpe de suerte? ¿Un alineamiento de planetas en los mercados? Pues, a ver, es una pregunta clara. El informe no entra en el detalle más minucioso, pero sugiere que una gran parte de este éxito se debió a la fuerte recuperación de los mercados de renta variable a nivel global. Ahí es donde las Afores, las administradoras de estos fondos, han aumentado su exposición de forma estratégica en los últimos años. Entiendo. No es solo suerte. Es un movimiento calculado que, en 2025, ha dado sus frutos. Han asumido un riesgo controlado que ha pagado dividendos. O sea que a mayor rendimiento también se asume un mayor riesgo. ¿No puede ser eso un problema para el dinero de las pensiones de la gente? Bueno, esa es la gestión fundamental de un fondo de pensiones. El riesgo siempre está ahí, claro. Pero se gestiona a través de la diversificación y sobre todo del horizonte temporal. Como hablamos de ahorros para la jubilación, las inversiones se planifican a 30 o 40 años vista, lo que permite capear las tormentas de los mercados a corto plazo y apostar por un crecimiento mayor a largo. Ya. El informe menciona, por ejemplo, que durante los últimos años, coincidiendo con la administración actual en México, a la que se refieren como la Cuarta Transformación, se han acumulado 3.338 miles de millones de pesos en plusvalías. Independientemente de la etiqueta política, lo que los datos muestran es una clara aceleración en el crecimiento reciente. Y entiendo que todo ese dinero, esos 8,3 billones, no está metido debajo de un colchón. Está trabajando. El informe detalla que las Afores están financiando a empresas mexicanas con más de 2,2 billones de pesos. Efectivamente. Y ahí es donde el sistema muestra su segunda cara. No es solo un gestor de ahorros. Es un inversor institucional gigantesco. Exacto. Los datos son muy claros. Más de 1 billón de pesos en proyectos de infraestructura. Más de 300,000 millones en el sector energético. 110,000 millones en carreteras. 40,000 millones en vivienda. La lista es larga. Esto conecta directamente el ahorro de una persona con la construcción de una autopista o una central eléctrica. La idea es potente. Es una idea potentísima.
La próxima vez que alguien esté en un atasco en una autopista recién renovada en México, podría pensar que una parte minúscula de esa obra la ha financiado con su futura pensión. Es una imagen muy gráfica. Sin embargo, esto también abre un debate interesante sobre el doble papel del SAR. Por un lado, debe maximizar la jubilación de los trabajadores. Por otro, actúa como un fondo de inversión para proyectos estratégicos nacionales. Y ahí puede haber un conflicto de intereses, ¿no? ¿Qué pasa si un gran proyecto nacional muy importante para el gobierno de turno no es necesariamente la apuesta financiera más segura o rentable para los pensionistas? ¿A quién se prioriza? Ese es el equilibrio delicado que los gestores deben mantener. La regulación intenta asegurar que las inversiones cumplan con ciertos criterios de riesgo y rentabilidad, pero la pregunta es pertinente y es una tensión inherente a este tipo de sistemas. Claro. La clave es la transparencia y la rendición de cuentas para asegurar que el objetivo principal, el bienestar del ahorrador, nunca se subordine a otros intereses. Y para que ese bienestar sea real, no basta con que el dinero se invierta bien. También hay que asegurarse de que los costes no se coman los beneficios. Y eso nos lleva directamente a las comisiones. Un punto crucial. Unas décimas de diferencia en la comisión anual pueden suponer miles de pesos de diferencia al cabo de 40 años. El informe destaca que la tendencia es claramente a la baja. Para 2026 se proyecta que las comisiones se sitúen de media en un 0,54%. Que se traduce, según el documento, en un ahorro de 6,9 mil millones de pesos solo en ese año para los trabajadores. Y la proyección total, gracias a la reforma de 2020, es de un ahorro de 214 mil millones para 2031. Son cifras que marcan una diferencia real. Marcan una diferencia abismal. Y es aquí donde entran en juego las herramientas de transparencia para el usuario. El informe incluye una tabla con el indicador de rendimiento neto, el IRN, para cada Afore. Y esto es oro puro para el trabajador porque le permite comparar peras con peras. Después de quitar las comisiones, ¿quién me da más por mi dinero? A ver, yo estoy mirando la tabla ahora mismo y francamente es muy reveladora. Si yo fuera una trabajadora de 30 años, la diferencia entre estar en la Afore con mejor rendimiento neto, como Profuturo, y una de las que está en la parte baja, como Copel, es enorme. No parece mucho anualmente, pero en 35 años estamos hablando de miles de pesos de diferencia en la pensión final. Sin duda, la diferencia a lo largo de una vida laboral puede ser el equivalente a varios años de salario. Por eso esta información es tan importante. El sistema no solo debe ser rentable, sino que debe dar al usuario las herramientas para elegir bien. Claro. Y la modernización va en esa línea. Sí, porque se habla mucho de la digitalización. En 2025 se hicieron 7,6 millones de trámites a través de la aplicación Afore Móvil y casi 900.000 por la web. Pero la pregunta que siempre me hago es, ¿la gente realmente usa estas herramientas? Porque una cosa es lanzar una app y otra que se convierta en algo útil en el día a día de las personas. Es una observación muy acertada. El informe celebra las cifras, pero no profundiza en el nivel de engagement real. Es decir, cuánta gente entra solo una vez para ver su saldo y cuánta gente usa activamente herramientas como el Monitor Afore para comparar y, si es necesario, cambiarse de administradora. Exacto. Ahí sigue habiendo un reto de educación financiera. No basta con dar la herramienta, hay que enseñar a usarla y explicar por qué es importante hacerlo. Y parece que intentan atajar eso también. Se menciona un convenio con la UNAM, nada menos, para certificar a más de 21.000 asesores previsionales. La idea, entiendo, es que la orientación que reciben los trabajadores sea de mayor calidad, que no sea un simple trámite administrativo. Exacto. Se busca profesionalizar el asesoramiento. Y en esa misma línea de dar más poder y más información al ciudadano, se han añadido dos secciones muy interesantes al portal de la CONSAR. Una sobre sostenibilidad, que detalla cómo se integran criterios ambientales, sociales y de gobernanza, los famosos criterios ASG. Que está muy en boga ahora. Y la otra es un padrón de administradores para saber quiénes son las personas con nombres y apellidos que gestionan los activos. Son pasos hacia una mayor rendición de cuentas. Vale, pues hasta aquí todo pinta un cuadro casi idílico. Rendimiento récord, comisiones a la baja, más transparencia, modernización. Pero, como decíamos al principio, hay algo en este informe que no cuadra. Una pieza que desentona en esta sinfonía de éxito. La hay, y es una nota muy discordante. El documento señala un aumento significativo en los retiros por desempleo. Lo primero que uno piensa, la conclusión lógica, es que el mercado laboral va mal,
que hay más gente en el paro y por tanto más gente que necesita tirar de sus ahorros. Claro, es lo intuitivo. Pero el informe dice justo lo contrario, que México registra mínimos históricos de desempleo, de los más bajos de la OCDE, entonces aquí hay algo que se me escapa. Si el desempleo baja, ¿por qué suben los retiros por desempleo? Esa es la pregunta que destapa la caja de los truenos. Mi primera hipótesis sería la desconfianza. Quizás la gente no confía del todo en el sistema a largo plazo y aprovecha la primera excusa legal que tiene para sacar una parte del dinero. Esa es una hipótesis interesante, y la desconfianza siempre puede ser un factor subyacente. Sin embargo, la explicación que ofrece la propia CONSAR en su informe apunta a algo mucho más concreto y francamente delictivo. Cito textualmente, atribuyen el aumento a prácticas inusuales e ilegales de intermediarios ajenos al sistema. Ojo, que eso son palabras mayores. Está diciendo que hay una red de fraudes. Básicamente, sí. Lo que se insinúa es que existen gestores o coyotes, como se les conoce popularmente, que se aprovechan de la necesidad o del desconocimiento de los trabajadores. ¡Madre mía! Les prometen agilizar el trámite para retirar dinero por desempleo a cambio de una comisión, y en muchos casos podrían estar utilizando documentos falsos o explotando alguna laguna legal. Esto infla artificialmente las cifras de retiros, Esto es gravísimo, porque no solo merma el ahorro para la jubilación de las personas. sino que revela una grieta enorme en la seguridad del sistema. Uf, Es una vulnerabilidad muy importante. Demuestra que a pesar del espectacular desempeño financiero y de todos los avances tecnológicos, la protección del ahorro del trabajador de a pie sigue siendo un desafío mayúsculo. entiendo. Y el informe señala que esto afecta especialmente a quienes están fuera del sector formal, que son más susceptibles de caer en estas trampas. Confirma que no se puede bajar la guardia. Se necesita reforzar la supervisión para perseguir estos fraudes, pero sobre todo redoblar los esfuerzos en educación financiera para que los propios trabajadores sean la primera línea de defensa. Entonces, haciendo balance de todo lo que hemos analizado, el retrato que emerge es complejo. Por un lado, tenemos un sistema de pensiones en México que en 2025 demostró una fortaleza financiera sin precedentes, con rendimientos históricos que están engordando de verdad el ahorro de millones de personas. Sin duda, es un motor financiero con un impacto tangible y muy positivo en el patrimonio de los trabajadores. Al mismo tiempo, hemos visto que es un pilar de inversión para la economía del país, que está abaratando costes para los usuarios y que da pasos importantes hacia la transparencia. Sin embargo, esta fachada de solidez tiene esa grieta preocupante que acabamos de comentar, el fraude en los retiros por desempleo, Exacto. que cuestiona la seguridad real del sistema para los más vulnerables. Y si conectamos todo esto con el futuro, que es de lo que se trata, el informe deja claro ese compromiso del sistema con la inversión en sectores estratégicos como la energía y la infraestructura, teniendo en cuenta las enormes transformaciones globales que ya están aquí, como la transición energética hacia modelos más sostenibles y la digitalización acelerada de toda la economía. Queda una pregunta en el aire, una reflexión final. A ver, ¿Cómo deberá evolucionar la estrategia de inversión del SAR en los próximos años para seguir siendo ese motor de desarrollo para México y a la vez garantizar no solo la seguridad, sino el máximo crecimiento posible del patrimonio de los trabajadores de cara a un horizonte tan lejano y tan incierto como el de 2050? Ahí está el verdadero desafío.